Oiga, hoy les vengo a dar a compartir realmente con ustedes el mejor consejo que me han dado en toda mi vida como ciclista. Y es que a lo largo de todos estos años yo he tenido la posibilidad de conocer muchísima gente, de estar en muchas carreras, de estar en diferentes lugares, de rodearme con gente que lleva muchísimo tiempo en esto y entonces uno va aprendiendo de los demás y la gente comparte su información, así como cuando uno estaba en casa y el papá o la mamá, cuando veían que uno hacía ciertas cosas y no las hacía tan bien, finalmente llegaban, sacaban un tiempo, lo sentaban a uno y le daban un consejo. Pues así me ha pasado a mí durante todos estos años como ciclista. Pero resulta que un día en particular estaba yo teniendo una conversación con un ciclista profesional y estábamos hablando de diferentes temas. De hecho, me estaba contando acerca de su vida, de todo lo que había hecho como profesional, las carreras que había corrido y los lugares donde había estado. De hecho, estábamos hablando de su momento en una de las grandes vueltas, que esto quiere decir que es una persona bastante experimentada. Y resulta que él dijo una frase que para mí quedó grabada y marcada, y de hecho en muchas ocasiones la he compartido con ustedes, pero no la había compartido de manera oficial como lo voy a hacer ahora, ¿bien? Y esta frase o este consejo que me dio John Alexander Pico terminó convirtiéndose en un referente supremamente relevante para mi vida como deportista y me ha ayudado a enfrentarme a los retos y a las carreras y a mi vida como ciclista muchísimo más sencilla. Y el consejo que me dio John Alexander Pico fue básicamente que el ciclismo es un deporte donde se come sin hambre y se bebe sin sed, ¿bien? Y pues para nosotros esto sería bastante lógico, porque uno diría, no, pues claro, la bicicleta pues hay que comer para poder rendir, pero esto no es tan claro para absolutamente todo el mundo, porque a diario me sigo encontrando con colegas, con nuevos ciclistas, con gente que le gusta esta pasión y de hecho también con gente experimentada que lleva muchísimo tiempo montando y participando en carreras, que por ejemplo antes de salir a entrenar no comen absolutamente nada y durante la ruta pues no llevan absolutamente nada para comer, y es algo que a mí aún me sorprende, pero claramente sucede que a nosotros nadie nos prepara durante la vida para ser ciclistas. Nosotros en nuestro colegio, en nuestros años en donde practicamos algún deporte, finalmente el mundo está enfocado hacia el fútbol o estaba enfocado hacia el baloncesto, o el que mucho llegó a jugar voleibol o una cosa así, pero ciclismo es algo demasiado especializado que claramente si nosotros no lo conocemos y no tenemos como esas herramientas y esas pautas para poder conocer cómo funciona este mundo, pues nunca nos vamos a enterar. Entonces, el deporte es comer sin hambre y beber sin sed. Y aquí hacía referencia, es que cuando a uno le da hambre sobre la bicicleta, ya uno está frito. Y en el momento en el que a uno le da sed, pues peor. Entonces uno debe planificar muy bien lo que va a comer antes, durante y después de la ruta, y también cómo se va a hidratar para poder rendir de manera correcta. El ciclismo es un deporte bastante atípico y quizás es uno de los deportes más duros del planeta, porque es que en pocas disciplinas usted pasa 4 y 5 horas montado sobre la bicicleta, y no solamente esa la cantidad de horas, sino la cantidad de días, porque sabemos que hay carreras como la Transpir, que es la carrera que voy a estar corriendo dentro de unos días. Esta carrera dura 7 días, tiene 20.000 metros de desnivel acumulado, cada día se corren aproximadamente 3.000, 3.500 metros de desnivel, y entonces obliga a que uno esté preparado con qué va a comer en el desayuno, bien, con qué va a comer durante la ruta,
con qué va a comer cuando llegue y se baje de la bicicleta de manera inmediata para poder empezar el proceso de recuperación. Pero también en especial el asunto de la hidratación, que es tan importante antes, durante y después. Entonces el antes, cómo nosotros vamos a estar reponiendo esas sales o recargando nuestro cuerpo para que en el momento en el que salgamos ahí fuera, pues no nos dé la pálida. Y importantísimo, lo que tiene que ver con las sales y las bebidas isotónicas que vamos a estar consumiendo durante todo el camino y que efectivamente sean las que uno necesita para poder asimilar esfuerzos tan grandes. Bien, esto es supremamente importante y entonces, basado en este consejo que John Alexander Pico me dio un día, yo de ahí en adelante empecé a planificar muchísimo mejor todo mi entrenamiento y toda mi estructura para que estemos siempre comiendo y bebiendo antes de que nos caiga la pálida o nos dé la pájara o nos caiga la chibrosa, como lo llamen en cada uno de sus países o en sus lugares. Pero entonces ahí les comparto ese consejo para que ustedes lo apliquen y espero que les funcione tanto como me ha funcionado a mí. Entonces ya saben, mi gente, a seguir viviendo con más determinación y menos excusas, y en la cajita de comentarios, por favor, déjenme cuál es ese gran consejo que les han dado para la vida o ese consejo que les han dado para mejorar su rendimiento como ciclistas. Ahí estamos, chao pues.